En una noche tormentosa, una pobre joven negra encontró a una anciana frágil con problemas de memoria temblando afuera de su puerta. Sin dudarlo, acogió a la anciana y le ofreció comida y refugio. Al día siguiente no tuvo más opción que llevarla al café donde trabajaba, aunque hizo todo lo posible para asegurarse de que la presencia de la mujer no interfiriera con su trabajo. Su cruel jefe estaba disgustado y la despidió de inmediato. Se preparó para lo peor hasta que entró un extraño. Era el hijo de la anciana y le trajo una oferta que podría cambiar su vida para siempre. La lluvia azotaba los cristales de las ventanas. El viento aullaba como una bestia herida afuera. El pequeño apartamento temblaba con cada ráfaga poderosa como si la tormenta misma buscara consumirlo por dentro. Bajo el tenue resplandor de una bombilla parpadeante, Mia estaba encorvada sobre una mesa de madera maltratada. Sus dedos se apretaron alrededor de una factura médica arrugada. La tinta estaba ligeramente manchada por donde habían caído sus lágrimas antes, pero ya no tenía tiempo para llorar más. Las facturas se apilaban frente a ella. El alquiler, la electricidad, el agua y luego la peor de todas, los honorarios del hospital para su madre, que yacía débil y frágil en la otra habitación, su respiración superficial, su fuerza menguando con cada día que pasaba. Mia había hecho todo lo que pudo, tomado turnos extras, saltado comidas, incluso pidió prestado dinero que no estaba segura de poder devolver, pero nunca fue suficiente. Una ráfaga violenta sacudió el pestillo suelto de la ventana sacándola de sus pensamientos en espiral. Suspiró y se quedó frotándose los ojos el cansancio mientras caminaba para abrocharlo correctamente antes de que el aire frío de la noche entrara sigilosamente, pero justo cuando extendió la mano su respiración se atascó en su garganta a través de la raya de lluvia. Vidrio apenas visible en el tenue resplandor de la luz de la calle, estaba sentada una figura solitaria acurrucada en el umbral, una frágil anciana, su cabello plateado empapado y pegado a su piel arrugada, sus delgados brazos se envolvieron alrededor de sí misma en un débil intento de protegerse del frío. Su ropa, demasiado ligera para el clima, se aferraba a su cuerpo tembloroso y su expresión perdida y vacía envió una punzada a través del pecho de Mia. No dudó en abrir la puerta de golpe. Salió al aguacero, lluvia helada empapando inmediatamente su propia sudadera delgada, pero ella no le importó. Señora, gritó Mia por encima de la tormenta, ¿está bien? La anciana apenas reaccionó, solo levantando un poco la cara, ojos entrecerrados por la confusión. Sus labios se movieron como si buscaran las palabras adecuadas, pero todo lo que salió fue un débil murmullo. Este es mi hogar. Mia parpadeó, miró hacia atrás a su apartamento, luego a la mujer que no podía estar bien. Había vivido aquí durante años y no había forma de que esta mujer perteneciera aquí, pero no tuvo tiempo de cuestionarlo. La lluvia era implacable y la anciana parecía al borde del colapso. Mia se agachó, sus propios dedos ya entumecidos por el frío, y tocó suavemente el hombro de la mujer. Está bien, no puedes quedarte aquí afuera con este clima. Por un momento la anciana dudó, pero cuando otra fuerte ráfaga golpeó, ella asintió levemente, insegura. Mia la rodeó con un brazo y la ayudó a entrar. Sus músculos se tensaron bajo el frágil peso de la mujer. La puerta se cerró detrás de ellos, silenciando el rugido de la tormenta. Un escalofrío recorrió la columna de Mia, pero rápidamente volvió su atención a la mujer cuyo frágil cuerpo temblaba violentamente. Sin pensarlo dos veces, Mia se apresuró a agarrar una toalla limpia del pequeño armario de ropa blanca. Volvió para acariciar suavemente el cabello y los hombros empapados de la mujer. Déjame calentarte, Mia murmuró, su voz más suave. Ahora te encontraré algo de ropa seca. ¿Está bien? La mujer solo parpadeó, todavía perdida en la niebla que llenaba su mente. El pecho de Mia se apretó. Había visto gente así antes, perdida, confundida, sus recuerdos se escapaban como arena entre sus dedos. Su madre aún no estaba allí, pero tenía pesadillas sobre el día en que sucedería. Alguien la acogería si vagaba sola bajo la lluvia, asustada y desorientada, o la dejarían afuera en el frío, ignorada por el mundo. Sacudiendo el pensamiento, Mia se movió rápidamente. Encontró un suéter viejo y un par de pantalones deportivos, probablemente demasiado grandes, pero lo hacen. Ayudó a la mujer a cambiarse, consciente de sus frágiles extremidades, luego la guió para que se sentara junto al pequeño calentador en la esquina de la habitación. Debes tener hambre. Mia dijo más para sí misma que para cualquier otra cosa mientras se giraba hacia la pequeña cocina. No había mucho, solo un poco de arroz, un par de huevos, algunas verduras. Había estado guardando para la semana.
Pero no podía que la mujer pasara hambre. No después de todo lo que había pasado. Cuando empezó a cocinar, el apartamento se llenó de un reconfortante aroma a comida caliente, ahuyentando algo del frío que se había instalado cuando colocó un tazón humeante de gachas de arroz simples. Frente a la mujer, el labio de la anciana tembló ligeramente. Gracias, querida, susurró su voz apenas audible. Mía tragó saliva más allá del nudo en su garganta. No tienes que agradecerme, dijo suavemente, observando cómo la mujer tomaba bocados lentos y cuidadosos mientras el minuto se alargaba. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro del pequeño apartamento se sentía un poco menos sola, y mientras Mía se sentaba frente a la mujer en silencio, asegurándose de que comiera lo suficiente, un solo pensamiento se arraigó profundamente en su mente: mañana llevaría a la mujer a la policía, pero no importaba lo que pasara, no la dejaría estar sola. A la mañana siguiente la lluvia finalmente había parado, pero el frío persistía en el aire. Una suave luz gris se filtraba a través de las delgadas cortinas, proyectando sombras a través del pequeño apartamento. Mía estaba sentada en la pequeña mesa, sus dedos envueltos alrededor de una taza de café desportillada, observando a la anciana frente a ella, la mujer que la había presentado ella misma solo como Elena. En un fugaz momento de claridad la noche anterior estaba mirando por la ventana, sus frágiles manos descansando en su regazo, los ojos llenos de una distante tristeza vacía. Mía apenas había dormido, cada pocas horas se había despertado para ver a Elena, asegurándose de que no se había alejado en la noche, pero ahora había llegado la mañana y no tenía más opción que hacer lo que sabía que era correcto. Dejando su taza, se aclaró la garganta suavemente. Elena, vamos a la comisaría. Está bien, podrían ayudar a encontrar a tu familia. Elena parpadeó como si tratara de procesar las palabras, luego simplemente asintió. No había reconocimiento en su expresión, ninguna señal de que ella supiera que estaba perdida. El corazón de Mía se apretó, pero forzó una pequeña sonrisa. Vamos, dijo suavemente, ayudando a la mujer a ponerse de pie. Letún, te llevo a casa. El camino a la comisaría estaba tranquilo, la ciudad todavía húmeda por la tormenta. Cuando llegaron, el interior era tal como Mía esperaba: luces fluorescentes zumbando débilmente, el fuerte olor a café rancio y tinta llenando el aire. Un oficial de aspecto aburrido estaba sentado detrás del escritorio, apenas levantando la vista cuando Mía se acercó. Disculpe, ella empezó a mantener su voz firme. Encontré a esta mujer afuera de mi apartamento anoche. Está perdida y no recuerda dónde vive. ¿Puedes verificar si alguien reportó su desaparición? El oficial finalmente levantó la vista, su mirada se movió perezosamente hacia Elena, dejó escapar un suspiro, luego hizo clic en su computadora por unos segundos antes de negar con la cabeza. No hay informes que coincidan con su descripción, dijo rotundamente, ya luciendo como si quisiera seguir adelante. Mía frunció el ceño. ¿Eso es todo lo que vas a hacer? El oficial se encogió de hombros a medias. Mantendremos su información en el archivo. Si alguien llama buscándola, te avisaremos. Mía apretó la mandíbula, la frustración ardiendo bajo su piel. Así que simplemente la vas a dejar vagar por las calles. Hasta entonces no tenemos los recursos para albergar a todas las ancianas perdidas en la ciudad, respondió. Su tono goteaba indiferencia. Si estás tan preocupada, puedes cuidar de ella tú misma. Los dedos de Mía se apretaron en puños a sus costados, pero se obligó a respirar profundamente. Miró a Elena, que estaba parada en silencio a su lado, mirando alrededor de la estación con inocente confusión. Ella era tan vulnerable, tan inconsciente de lo fácil que el mundo podría tragarla por completo. Mía se volvió hacia el oficial, su voz firme. Bien, lo haré. Sin decir otra palabra, tomó la mano de Elena dándole un apretón tranquilizador mientras la llevaba de regreso. Afuera el aire era fresco, las calles llenas de gente corriendo al trabajo. El mundo avanzaba como si nada hubiera pasado mientras caminaban. Un pensamiento persistente se instaló en la mente de Mía: tenía que trabajar hoy, no podía permitirse perder otro turno, pero dejar a Alina sola no era una opción. ¿Y si se alejaba de nuevo? ¿Y si se lastimaba? Mía miró a la mujer a su lado, su decisión se solidificó. Parece que vienes a trabajar conmigo, murmuró ofreciendo una pequeña sonrisa tranquilizadora. Elena simplemente asintió como si no tuviera otra opción, y tal vez no la tuviera. Pero Mía tampoco la tenía. El café ya estaba lleno cuando Mía entró, el rico aroma a café y pasteles recién hechos espeso en el aire. Tomó la mano de Elena firmemente guiándola a una pequeña mesa escondida en la esquina lejos de la avalancha de clientes de la mañana. La anciana se sentó lentamente, sus movimientos cuidadosos e inciertos, sus ojos escaneando el entorno desconocido con silenciosa curiosidad. Mía se agachó a su lado hablándole suavemente: estaré allí enseguida. Está bien, solo siéntate aquí, relájate. Si necesitas algo solo salúdame. Elena asintió distraídamente, sus dedos trazando el borde del vaso de agua que Mía había colocado frente a ella. Satisfecha, Mía se enderezó, se ajustó el delantal y corrió detrás del mostrador donde el caos habitual del
turno de la mañana la esperaba. Trabajaba tan rápido como podía, robando miradas a Elena cada vez que tenía un segundo para respirar. La mujer estaba sentada tranquilamente bebiendo agua, mordisqueando ocasionalmente el trozo de pan que Mía le había comprado. Mientras las horas se arrastraban, Mía sintió el peso del agotamiento asentarse sobre sus hombros. Su mente parpadeando constantemente entre el trabajo y la anciana en la esquina. Entonces de repente su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Sacándolo con dedos ligeramente temblorosos, miró el número desconocido antes de responder. Hola. La voz en el otro extremo era urgente, sin aliento. ¿Es esta Mía? Mi nombre es Isen. Mi madre ha estado desaparecida desde ayer. La policía me dio tu número. El corazón de Mía saltó en su pecho. Ella está aquí, está a salvo. ¿Puedes venir ahora mismo? Hubo una pausa, una fuerte inhalación de alivio. Estaré allí inmediatamente, tan pronto como termine la llamada. Mía exhaló, la tensión aliviándose de su cuerpo. Finalmente Elena se reuniría con su familia. Miró a la anciana, que ahora estaba revolviendo su agua con una cuchara sin darse cuenta del alivio que invadía a Mía, pero antes de que pudiera procesar sus emociones, una voz aguda cortó el aire. Mía se puso rígida instantáneamente. Amy se giró justo cuando el gerente del café se acercaba, sus brazos cruzados fuertemente sobre su pecho, labios presionados en una delgada línea de desaprobación. Mía, Amy, repitió, voz entrecortada, esa anciana ha estado sentada aquí todo el día y que pidió un solo vaso de agua y un trozo de pan. Sus ojos se entrecerraron goteando condescendencia. ¿Crees que este lugar es algún tipo de caridad? El estómago de Mía se retorció, pero mantuvo su expresión neutral. Supo que esta confrontación era inevitable en el momento en que cruzó las puertas con Elena, pero eso no lo hizo más fácil. Respiró hondo manteniendo la voz tranquila. Pagué por su comida. Amy no está molestando a nadie. Amy dejó escapar una breve risa sin humor, inclinándose su cabeza como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Oh, por favor, no actúes como si esto fuera cuestión de dinero. Se trata de apariencias. Los clientes de Mía no quieren ver a una anciana triste merodeando en la esquina, ocupando espacio, haciendo que el lugar parezca un maldito refugio. Su voz goteaba disgusto. Su profesionalismo cuidadosamente curado se quebró lo suficiente para revelar lo que yacía debajo. Las manos de Mía se apretaron en puños a sus costados, pero se obligó a mantener la compostura. No tiene otro lugar a donde ir, dijo uniformemente, negándose a darle a Amy la reacción que estaba buscando. Ese no es mi problema. Amy respondió dando un paso más cerca, bajando la voz a un susurro agudo. Pero déjame decirte cuál es mi problema. Tú traes este caso de caridad a mi café, convirtiéndolo en el problema de todos los demás. Sus ojos se mueven hacia Elena llenos de desprecio apenas velado. Y si ella es tan indefensa, tal vez debería haber pensado en el futuro en lugar de esperar a que personas como tú sientan pena por la respiración de Mía. Se aceleró, su cuerpo se tensó tan de repente que casi dolió. Había pasado toda su vida tragándose su ira, aprendiendo a elegir sus batallas, sabiendo había cosas que no podía cambiar, gente contra la que no podía luchar, pero esto era diferente. Levantó la barbilla, su voz tranquila pero firme. No hables así de ella. Amy parpadeó, sorprendida por el acero en el tono de Mía. Pero la sorpresa rápidamente se convirtió en algo más frío. Disculpa, dije. Mía repitió más fuerte esta vez. Sus manos temblaban con una furia apenas contenida. No hables así de ella. No ha hecho nada malo, y si este es el tipo de lugar que menosprecia a las personas solo porque necesitan ayuda, entonces tal vez yo tampoco pertenezco aquí. Por un breve segundo, algo cruzó por el rostro de Amy. Sorpresa tal vez, o tal vez incluso la comprensión de que había ido demasiado lejos. Pero luego, con la misma rapidez, enderezó sus labios curvándose en una sonrisa burlona. Bueno, entonces supongo que eso facilita las cosas. Su voz era ligera, casi divertida. Estás despedida. Las palabras aterrizaron como una bofetada, fuertes y humillantes, pero Mía apenas las registró. No tenía miedo de perder este trabajo. Ya no. Lo que la asustó fue la forma en que Elena se estremeció ante las palabras de Amy. La forma en que se acurrucó sobre sí misma, pequeña y frágil como si había sido regañada por simplemente existir. El pecho de Mía, y abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, pero antes de que pudiera, las puertas del café se abrieron con fuerza. La repentina ráfaga de aire frío envió una onda a través de la habitación y todas las cabezas se giraron hacia la entrada, y allí estaba el alto, hombros anchos, vestido con un traje caro que gritaba autoridad. Escaneó el café con ojos agudos e inquietos, y luego aterrizaron en Elena, todo su cuerpo tenso. Su respiración se contuvo. Hombre, la cabeza de Elena se levantó al sonido de su voz. Sus ojos nublados parpadearon con algo casi como reconocimiento. Por un momento ella solo miró como si tratara de aferrarse a un recuerdo justo fuera de alcance. Entonces sus
Labios se separaron, su voz apenas un susurro. Isen el hombre cruzó el café en un instante arrodillándose junto a su silla, sus manos flotando como si temiera que pudiera desaparecer si la tocaba demasiado. De repente su exterior afilado y sereno se quebró y la emoción cruda debajo de él se derramó: alivio, miedo, culpa, todo lo que había estado conteniendo desde que ella desapareció. Mamá, su voz vaciló con algo tácito. Te he estado buscando en todas partes. Alina parpadeó lentamente, sus dedos extendiéndose vacilante cuando los atrapó en su propia cálida y firme. Algo en su expresión se suavizó, exhaló temblorosamente como si el peso del mundo finalmente se hubiera levantado de sus frágiles hombros. Yo me perdí, murmuró frunciendo el ceño. Estaba tratando de ir a casa. Isen tragó saliva asintiendo mientras le apretaba las manos. Yo no está bien ahora, estás a salvo. Mía se quedó congelada viendo cómo se desarrollaba la escena, un nudo inesperado formándose en su garganta. Nunca lo había visto antes, pero ahora, mirándolo, la forma en que su comportamiento usualmente compuesto se había derrumbado en presencia de su madre, comprendió que él no era solo un hombre de negocios rico, era un hijo que casi había perdido a la persona más importante de su vida. Entonces, como si de repente recordara dónde estaban, Isen giró sus ojos fijándose en Tama, y por primera vez ella lo vio. Reconocimiento, gratitud, algo más profundo de lo que las palabras podían capturar. Tú eres quien cuidó de ella, dijo, su voz más tranquila ahora más firme. No era una pregunta, era una comprensión. Mía se movió sobre sus pies repentinamente, cohibida. Yo solo no podía dejarla sola. Isen la estudió por un largo momento como si tratara de comprenderla por completo en ese breve intercambio. Luego su mirada se dirigió hacia Amy, que había estado de pie a un lado en silencio desde que entró. Amy, que ahora parecía dolorosamente pequeña bajo el peso de su atención, estaba a punto de irse, dijo Mía antes de poder detenerse, y Amy se puso rígida. La expresión de Isen no cambió. ¿Es eso así? Su voz era educada y legible, pero había un inconfundible filo debajo, uno que hizo que Amy palideciera ligeramente. Amy comenzó, pero él ya había mirado hacia otro lado, desestimándola por completo. En cambio, se volvió hacia Mía. Ven conmigo. Mía parpadeó sorprendida. ¿Qué? Isen se quedó, sus manos todavía envueltas protectoramente alrededor de las de Elena. Quiero hablar, dijo simplemente, en otro lugar. Mía dudó, mirándolos de reojo, insegura de lo que estaba sucediendo, pero luego miró a Elena, la forma en que se aferraba a su hijo como un ancla, y supo que solo había una respuesta. Está bien. El café, el trabajo, la confrontación con Amy, nada de eso importaba ya. Había hecho lo que tenía que hacer, y mientras seguía a Isen y Elena hacia el aire fresco de la tarde, tuvo la extraña sensación de que por primera vez en mucho tiempo, no caminaba hacia otro callejón sin salida, caminaba hacia algo nuevo. Un momento después, Mía se sentó frente a Isen en un tranquilo restaurante de lujo, lejos del ruidoso café, lejos de todo lo que había conocido. El contraste era casi abrumador, la elegante decoración moderna, las voces apagadas de los clientes bien vestidos, la forma en que los camareros se movían con precisión sin esfuerzo. Era un mundo al que nunca había pertenecido, y sin embargo, aquí estaba sentada frente a un hombre que poseía más riqueza de la que podía imaginar. Había descubierto quién era después de que salieron del café: Isen Sinclair, millonario hecho a sí mismo, fundador y director ejecutivo de Sinclair Coffee, una de las cadenas de cafeterías de más rápido crecimiento en el país. Su nombre tenía peso, poder, influencia, pero a pesar de todo eso, había mirado a su madre con nada más que un alivio crudo, y a Mía con genuina gratitud. Había querido escuchar su historia, y cuando ella dudó, simplemente dijo por favor. Así que ella le contó sobre su madre, sobre las facturas, sobre la lucha constante de tratar de mantener la cabeza fuera del agua en un mundo que nunca parecía dejarla respirar. Isen escuchó, no con la distante cortesía de alguien que se sentía obligado, pero con la intensidad tranquila de alguien que realmente se preocupaba, y cuando terminó, cuando el silencio se extendió entre ellos, finalmente habló. Quiero ayudarte. Mía parpadeó sorprendida, lo que él se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Salvaste a mi madre, te preocupaste por ella cuando nadie más lo haría. Eso significa algo para mí, y no creo en pagar la amabilidad con solo palabras. Ella abrió la boca para protestar, pero él ya estaba sacando una chequera. Esto es para las facturas médicas de tu madre, dijo garabateando un número y deslizando el cheque por la mesa. La respiración de Mía se quedó atrapada en su garganta. La cantidad, más de lo que había visto en su vida, fue suficiente para eliminar por completo la deuda del hospital de su madre. Sus manos temblaron cuando lo recogió, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Isen, esto es demasiado, no puedo. Puede. Su voz era firme pero no cruel, y eso
No es todo. Mía levantó la vista todavía aturdida. Tengo café. Sinclair continuó su mirada inquebrantable. Lo construí desde cero y veo algo en ti. Mía, tienes pasión, resiliencia y claramente te preocupas por gente. Ese es el tipo de persona que quiero en mi compañía. Ella lo miró completamente atónita. Te ofrezco un curso completo de capacitación de barista. Desde la obtención de granos hasta dominar el oficio y más allá de eso, quiero que tomes un curso de administración de empresas totalmente pago. Para que cuando sea el momento adecuado puedas asumir un rol de liderazgo. Sus labios se curvaron ligeramente. Defendiste lo que era incluso cuando te cuesta tu trabajo. Ese es el tipo de fuerza que quiero en mi equipo. La cabeza de Mía daba vueltas. Había pasado tanto tiempo tratando de sobrevivir que nunca se había atrevido a pensar más allá del siguiente cheque de pago. La siguiente factura vencida y ahora sentado frente a ella, un millonario no solo le ofrecía alivio financiero, sino un futuro, una oportunidad real de crecer y prosperar. Tragó saliva con fuerza. La emoción amenazaba con ahogarla. No sé qué decir. La expresión de Isen se suavizó. Di que sí. Mía exhaló temblorosamente. Sus dedos se apretaron alrededor del cheque, alrededor de la posibilidad de algo más. Por primera vez en su vida, no solo le estaban ofreciendo ayuda, le estaban ofreciendo un futuro y esta vez no iba a dejarlo escapar. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones de me gusta y suscripción. No olvide activar la campana de notificaciones para comenzar su día con lecciones profundas y empatía sincera.